Buen día, mi nombre es Víctor Candela, soy profesor de Filosofía y Religión y en esta ocasión vamos a aprender sobre el libro del Eclesiastés. Empezamos dando unos datos generales. Respecto al nombre, Eclesiastés es la traducción griega de la palabra hebrea Coelet. Esta palabra significa el que se sienta o habla en la asamblea, en la eclesía. Se trata pues de un asambleísta. Y el nombre del libro pues indica que asambleísta era el título o el apodo de este sabio anónimo. Y como en el capítulo 12, versículo 9 se nos indica que él enseñó doctrina al pueblo, la asamblea a la cual él enseña es más laica que litúrgica. En cuanto a su lugar en el canon, este libro se ubica en la tercera parte del Antiguo Testamento hebreo, es decir, en la sección llamada los Escritos o Ketubín. Junto con Ruth, Cantar los Cantares, Lamentaciones y Esther, integra el bloque de los 5 rollos, leídos públicamente en fiestas anuales. Y este libro Eclesiastés era leído pues en la fiesta de las chozas o tabernáculos. En cuanto el autor, se alude que es obra del rey Salomón, aunque sin mencionarlo, porque en el capítulo 1, versículo 1 y 12, dice palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Fui rey de Israel en Jerusalén. Ahora bien, las referencias a los reyes fueron escritas desde el punto de vista de un súbdito. El propósito de la ficción es, por lo tanto, describir de forma convincente que la posesión ilimitada de todo lo deseable no da una satisfacción completa ni tampoco duradera. En cuanto a la redacción del libro, podemos datarlo alrededor del siglo III a.C., con mucha más probabilidad entre los años 250 y el 225 por estos tres motivos. Ante todo por el tipo del hebreo con el cual se redacta este libro. El hebreo de Eclesiastés presenta rasgos tardíos como los de Crónicas y partes de Daniel. Y si exceptuamos el libro de Esther, Eclesiastés es el libro del Antiguo Testamento con más arameísmos, que fue una especie de lengua franca en todo el Próximo Oriente durante el periodo persa. Además, el estilo y forma de argumentar de Eclesiastés son únicos, pues otras obras similares como Proverbios y Job presentan largos poemas. Y en tercer lugar, el contexto literario. Su falta de optimismo es similar a la de ciertas obras egipcias y mesopotámicas de la época helenista, en la que se nota una ruptura con las ideas imperantes. De hecho, Eclesiastés habla de la lejanía de Dios y critica la teodicea. En cuanto al lugar de composición, la dependencia a la lluvia, a la dirección de viento y a la sucesión de tormentas se corresponden con las condiciones climáticas de Palestina y no de Egipto. Así pues, tenemos en el capítulo 11, versículo 4, el que espera el viento adecuado no sembrará, el que no hace más que mirar las nubes no cosechará. En 1.6, el viento sopla al sur y sopla al norte, y gira, vuelve sobre su curso. Y en 12.2, antes de que regresen las nubes después de la lluvia. Ahora bien, el tallado de madera y el uso de cisternas son costumbres palestinas y no tanto costumbres egipcias. Así pues tenemos en 10.9, el que corta leña se hará daño, y en 12.6, antes de que se quiebre el cántaro en la fuente y se caiga la cuerda en el pozo. Asimismo tenemos en esta obra referencias al Templo de Jerusalén. En la traducción estamos empleando la Biblia de América del año 2010 y en la traducción de la Biblia de nuestro pueblo, en el capítulo 5, versículo 1, leemos: Vigila tus pasos cuando vas a la casa de Dios, porque la obediencia es más aceptable que los sacrificios de los necios, que oran mal sin darse cuenta. Y en 8.10, también he observado esto: sepultan a los malvados, los llevan a un lugar sagrado, y la gente marcha alabándolos por lo que hicieron en la ciudad. Por lo tanto, estos argumentos nos hacen ver que la redacción de este libro no fue en Egipto, sino más bien en Palestina. En cuanto a la dimensión literaria, la primera impresión que obtenemos tras leer esta obra, nos podemos sentir fuera del Antiguo Testamento, incluso fuera de la literatura sapiencial. Sin embargo, esta obra es fundamentalmente hebrea en sus puntos esenciales.
Eclesiastés critica mordazmente algunas ideas presentes sobre todo en el libro de Proverbios, en los discursos de los amigos de Job, en Sirácides y Sabiduría. ¿Cuáles son estas ideas que critica mordazmente Eclesiastés? Primero, la búsqueda de la sabiduría nos lleva al éxito, pero como contempla Eclesiastés, no todos los sabios son exitosos, no todos los profesionales son exitosos, o no todos los sabios pues tienen cargos de poder. Segunda idea que critica, podemos adquirir sabiduría para asegurar nuestra existencia. Bien, ¿de qué nos sirve ser sabio si quizá no tenemos, no contamos con los recursos necesarios para vivir? Tercera idea que critica, el justo tiene un destino feliz y el malvado tiene un desenlace fatal. Esa es la teoría de la retribución que aparece en Proverbios, pero esa idea es agudamente criticada por Eclesiastés, porque a los justos a veces les va mal, y en cambio a los malvados les va bien. Y la cuarta idea que critica es Dios es retribuidor, precisamente, ¿no? En cuanto al autor, la primera impresión que llevamos, que obtenemos de él, es que él emplea el pronombre personal yo y los verbos en primera persona el singular, como si nos dijera, es cierto que se nos ha dicho tal cosa y tal cosa, pero yo creo que no es así. Parece que no estamos ante un manual de sabiduría, sino ante un diario personal o un monólogo ensimismado. Sea lo que fuere, Eclesiastés ha vivido intensamente y no ha encontrado pues en la vida diaria una confirmación de los presupuestos de la sabiduría tradicional. Podríamos decir que es un heterodoxo en el aula de la sabiduría. Es como aquel alumno o estudiante cuestionador, aquel que canta fuera de coro, ¿no? Y aunque Eclesiastés deja traslucir cierta amargura y pesimismo, más parece ser un cínico, un escéptico. El disfrute de las cosas buenas también es una vanidad. Veamos con dos textos bíblicos. La única felicidad del hombre consiste en comer, beber y disfrutar el fruto de su trabajo, pues he comprendido que también esto es un don de Dios. En 2:24. Y asimismo, entonces me dije, prueba la alegría y busca el placer, pero resulta que también esto es vanidad. 2:1. En cuanto a los aspectos literarios, podemos señalar que es una obra en prosa si comparamos Eclesiastés con Proverbios, Job, Sirácides y Sabiduría. Quizá prefirió el autor ese estilo para distanciarse de la exposición tradicional de la sabiduría a la cual él critica. Y en cuanto al léxico o las palabras que más abundan en su obra, tenemos bajo el sol, bajo el cielo, o todo, totalidad, fatiga, no hay ventaja, porción y suerte o destino. Otros sintagmas sirven de signos de transición en el discurso. Por ejemplo, entonces me dije, después examiné, otra cosa observé, también descubrí, me dediqué a, he reflexionado. Además, con sus abundantes preguntas retóricas, pretende desafiar los principios de la sabiduría clásica. ¿Qué provecho obtiene el hombre de todos sus esfuerzos bajo el sol? ¿No? Si al final después nos lleva a la muerte, somos asesinados o morimos, ¿de qué valió tanto esfuerzo y sacrificio? Como dice en 1:3. O, ¿quién sabe si será sabio o necio? Pues, pero él disfrutará de todo el trabajo que hice con fatiga y sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad. ¿Quién come o goza sin que Dios lo permita? Tercera idea, o pregunta retórica. ¿Qué provecho obtiene de su trabajo el que se esfuerza? ¿Quién sabe si el aliento vital del hombre sube arriba y el animal baja al fondo de la tierra? O sea, como cuestionando, ¿quién sabe lo que pasa pues precisamente después de la muerte, ¿no? ¿Nos vamos al cielo con Dios o todo termina acá con esta vida? Otra pregunta retórica. Aunque hubiera vivido 2000 años, si no disfrutó de la felicidad, ¿no van todos al mismo sitio? Acá obviamente se dice, ¿no? A veces vemos en los medios de comunicación, ¿no?
Combate al envejecimiento desde tu raíz, por ejemplo, desde su raíz. Vemos en comerciales, en productos de la belleza, pero obviamente es una batalla, un combate perdido, porque la uva se convierte en pasa, ¿no? Así que así viviéramos 100, 200, 300, 2000 años, si no somos felices, ¿para qué sirve vivir tantos años? Y además, al final, así viviésemos 2000 años, ¿no todo terminará con la muerte? Entonces, ¿para qué vivir tantos años? ¿En qué aventaja el sabio al necio? ¿En qué aventaja el sabio al necio? ¿Qué ventaja tiene el profesional, el educado, el instruido, el maestro, el experto, frente al corrupto, al necio, al delincuente, al corrupto, si los dos tienen el mismo destino que es la muerte? ¿De qué le sirve al pobre saberse comportar en la vida? ¿Ya? Si dice pobre pero feliz, pobre pero honrado, bueno, sí, ¿y qué? ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre en la vida? Dios santo, ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre en la vida? Obviamente si nos dejamos llevar por los consejos de nuestros padres y los abuelos que han vivido más que nosotros, ¿no? Ellos pueden decirnos lo que es bueno para la vida, ¿no? En los días contados de su frágil vida, que pasan como una sombra. Ayer teníamos tíos, hoy somos tíos. Los años pasan y pesan. Parece que ayer terminamos el colegio. Sin embargo, ya han pasado varias décadas. ¿Y quién dirá al hombre lo que sucederá bajo el sol después de él? ¿Qué pasará después de nuestra muerte? Claro, el mundo sigue igual. Morimos, si estamos trabajando, la plaza, porque el contrato o el cargo, ¿cómo se extingue? Entre otros factores por la muerte, ¿no? Del trabajador. Listo, murió el trabajador, se pone la plaza a disposición nuevamente para contrato, otro te reemplaza. Eh, ¿Qué pasará después de nuestra muerte? ¿Qué pasará con nuestros hijos? El trabajo, la comunidad eclesial, seguirán igual, mejor, peor. ¿Cómo sabremos ello? Nada. Siguiente pregunta retórica. Observa la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que él ha torcido? Una frase también muy enigmática, ¿no? La palabra del rey es soberana. ¿Quién puede pedirle cuentas? Bueno, acá el rey obviamente también es una alusión a Dios, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para pedir cuentas a Dios? Claro, sabemos que Dios permite el mal, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué permite el mal? No lo sabemos. O al menos en esta vida no lo sabemos. El necio habla demasiado, y puesto que nadie conoce el futuro, ¿quién le contará lo que sucederá después de él? Nadie sabe el futuro, así que no sabemos lo que sucederá después de haber estado en este valle de lágrimas. En cuanto al género literario de este libro, se asemeja al testamento real, que tiene su origen en las antiguas tradiciones egipcias. Faraones y visires transmitían de forma autobiográfica su propia visión del mundo y de las cosas, como legado intelectual para los jóvenes patricios que aspiraban a los puestos de administración estatal. Y en Eclesiastés se nos ofrece una visión del mundo y del hombre, pues atribuida al rey Salomón. Asimismo, podemos considerar que esta obra tiene afinidades con la elegía, concretamente con la obra de Teognis. Para Eichfeld, en su libro Introducción al Antiguo Testamento, Eclesiastés es una recopilación de sermones o de recuerdos autobiográficos tipo diario. En cambio, para Murphy, Eclesiastés pertenece al género de los pensamientos de Blaise Pascal, reflexiones y notas sobre el sentido de la vida hechas por un hombre maduro. En cambio, para Zimmerli, Eclesiastés es una reflexión más o menos desordenada de aforismos. Además, conviene tener en cuenta que hay proverbios aislados, instrucciones, sin duda lecciones de Eclesiastés para sus alumnos. Uno de ellos trató de dulcificar las enseñanzas de su maestro en el epílogo de la obra.
Asimismo, hay tres buenos poemas que pueden ser o de Eclesiastés o de alguna fuente que él haya empleado, ¿no? Otros recursos literarios, o entre ellos tenemos, por ejemplo, la metáfora. Por ejemplo, en 726 tenemos, descubrí que la mujer es más amarga que la muerte, porque es una trampa. Su corazón es un lazo y cadena sus brazos. El que teme a Dios se libra de ella, pero el pecador queda atrapado en sus redes. Bueno, posiblemente Eclesiastés haya tenido pues algunos fracasos afectivos, ¿no? Para que llegue a esta conclusión, porque obviamente que hablamos de la experiencia y acá Eclesiastés nos está transmitiendo pues lo que él ha vivido, lo que él ha experimentado, ¿no? Otro recurso es la comparación. Reconozco que la sabiduría aventaja a la necedad como la luz a la oscuridad. Asimismo tenemos la parábola, como la siguiente. Había una ciudad pequeña de pocos habitantes. Un rey poderoso la atacó y la cercó con grandes fortificaciones. Vivía allí un hombre pobre pero sabio que salvó a la ciudad con su sabiduría. Y nadie recordó a aquel pobre hombre. Bueno, está bien suele pasar, ¿no? A veces tenemos los héroes y después desaparecen, son olvidados. Recordemos en el caso acá en Perú, en Lima, el ángel del oxígeno, ¿no? Que donaba el oxígeno a la gente que hacía cola eh, para llenar pues balones de oxígeno para sus familiares internados. Y lamentablemente el señor falleció. Y al mismo tiempo habían mafias que eh, alquilaban las colas y otras mafias que ofrecían camas dentro de hospitales, pero a sabiendas que no tenían contacto dentro del hospital y pedían dinero, alta suma de dinero y estafaban a la gente en pleno dolor. Y fíjense cómo a veces los que realizan el bien son olvidados, no se les recuerda, mientras que los malvados siempre aprovechan cualquier circunstancia para su favor, ¿no? Los corruptos, los delincuentes. En cuanto a la estructura literaria, Eclesiastés considera que no hay sentido razonable en la vida. De igual modo, en su obra, no hay una estructura consistente ni una progresión de pensamiento en su obra. La obra contiene glosas sobre el juicio de Dios y el temor que merece, las cuales intentan suavizar el tono agresivo de la teología de Eclesiastés. Y me dije, Dios juzgará el justo y el injusto, porque cada cosa y cada acción tiene su tiempo. Bueno, al final, claro, si no hay justicia en este mundo, si muere el inocente, el honrado, sin ser reivindicado, sin recibir justicia, tiene que haber una justicia en el más allá después de esta vida. Segundo, mantén el equilibrio entre ambas cosas, porque si temes a Dios, todo te irá bien. Ese también buscar el justo medio, que es una doctrina de Aristóteles, ¿no? Joven, disfruta en tu adolescencia y sé feliz en tu juventud. Sigue tus sentimientos, dale alas a tus ilusiones. Y ten presente que todo eso te juzgará Dios, ¿no? Obviamente el adolescente joven, pues recién se está abriendo la vida, tienes que experimentar, pero teniendo en cuenta que va a ser juzgado por lo que haga, ¿no? No obstante, podemos estructurar de la siguiente forma esta obra. Empezando con el título de los alumnos, luego el prólogo a la primera parte, el estribillo, vanidad y vanidad, esto es vanidad, luego viene la primera parte, el estribillo, vanidad y casa de viento, una segunda parte, los capítulos 6 al 11, acá la frase que se repite es no puede averiguar, no saber, luego tenemos la conclusión, la segunda parte, con el estribillo, vanidad y vanidad, esto es vanidad, como el prólogo a la primera parte, y finalmente el epílogo de los mismos alumnos en el capítulo 12, del 9 al 14. Veamos ahora los principales temas del libro de Eclesiastés. Ante todo, empecemos con la incapacidad para la sabiduría. Sabemos que para el autor de Proverbios,
El temor de Dios nos proporciona prosperidad y felicidad. Esta rígida doctrina de la retribución categorizaba a todos en sabios y necios, equiparados a los justos y malvados, respectivamente, y cada uno es retribuido según sus obras. Éxito para el que es sabio y justo, y fracaso para el que es necio y malvado. Además, el autor de Proverbios confía en las fuerzas de la inteligencia humana para adquirir la sabiduría. Por su parte, el autor del libro de Job pone el caso de un hombre que soporta la agonía porque espera recuperar su antigua amistad con Dios, quien aparece como inmisericordia y oculto en el silencio. Pero Eclesiastés, a diferencia pues de Proverbios, no confía en el conocimiento. Dice que el ser humano no puede adquirir la sabiduría totalmente. Y a diferencia de Job, no confía en Dios. No porque no creyera en Dios, sino porque considera que estamos incapacitados para rastrear su presencia y sus dones en este mundo. Así pues, Eclesiastés busca, investiga, examina, observa, reflexiona, experimenta, averigua, comprueba y concluye. Me dediqué a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Dura ocupación la que Dios ha dado a los hombres para que se dediquen a ella. He observado todas las obras que se hacen bajo el cielo y me he dado cuenta de que todo es vanidad y querer atrapar el viento. Entonces acá hay un fracaso epistemológico por parte del ser humano. Y en cuanto a la sabiduría, sus conclusiones son pesimistas. Dice pues que el sabio no aventaja al necio, como hemos visto, pues ambos tienen el mismo final. Y el sabio no aventaja al necio. Es más, mientras que la doctrina clásica enseñaba que mediante la sabiduría, la inteligencia podía reconocer el tiempo oportuno para realizar la acción adecuada, es decir, la prudencia, Eclesiastés cree que no puede desarrollarse tal capacidad. Es cierto que cada cosa y cada acción tiene su tiempo, eso admite Eclesiastés, pero también es cierto que todo depende de la ocasión y la suerte. O sea, es importante planificar, pero también hay cosas que ocurren pues por ya la casualidad, la suerte. Sí, dice pues las oportunidades hay que aprovecharlas y no desperdiciarlas. Y que el hombre no sabe cuándo llegará su hora. Así es, hermanos, cuánta verdad, qué tan valiosa enseñanza nos da este hombre, este autor. No sabemos cuándo llegará nuestra hora. Podemos morir de ancianos, de adultos, de jóvenes, de adolescentes. No sabemos cuándo llegará nuestra hora. Moriremos de muerte natural o de un accidente. No lo sabemos. Y ese es el mensaje, pues, del hermoso poema sobre el tiempo que está en el capítulo 3. En la vida, pues, hay eventualidades significativas, pero nos es imposible conjugar el momento adecuado con la acción apropiada. Por eso Santiago dice, hay que planear diciendo si Dios quiere, pero a Eclesiastés añadiría, y considerando el azar, la casualidad, la suerte, ¿no? Evidentemente hay un tiempo para todo, pero ¿qué provecho obtiene de su trabajo el que se esfuerza? Uno trabaja día y noche, tiene doble trabajo, se sacrifica, compra su terreno, levanta su casa, un piso para cada hijo, y al final muere. ¿Pudo gozar de su trabajo? Quizás sí, quizás al trabajar en forma doble, teniendo dos trabajos, en la mañana, en la tarde o en la noche, se sacrifica y al final ya, cuando viene la caída, los años pasan y pesan, ya puede gozar del fruto de su trabajo. Pero hay un provecho significativo, uno puede decir, bueno, para mis hijos, ¿no? ¿Y quién puede comprender el sentido de todo lo que existe? Ese propósito de la filosofía, ¿no? Amar a la sabiduría. Es más, Hegel dice pues que la filosofía que es amor a la sabiduría debe convertirse en buscar a la misma sabiduría. ¿Podemos comprender el sentido de todo lo que existe? ¿Para qué nacemos? ¿Para qué morimos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Podemos comprender el sentido de todo ello? Nuestro drama, el drama humano, pues consiste en que no podemos dar un golpe certero en el negocio de la vida.
Asimismo, la sabiduría y su teórica eficacia se desvanecen ante la muerte, porque una misma es la suerte de hombres y animales. Por ejemplo, pues muere el humano de forma natural o por accidente, pongo la trampa, el pega-pega para el pericote, listo, se acabó. ¿El hombre murió? Sí. ¿El pericote murió? Sí. El pescado cae en la red, listo, llegó su fin. Entonces ambos mueren, tanto el humano como el animal, tienen el mismo final. Y el sabio no aventaja al necio, como estamos viendo. Pues ¿quién dirá al hombre lo que sucederá bajo el sol después de él? Además, cada cosa tiene su cómo y su cuándo. Y es grave el mal que amenaza al hombre, porque nadie sabe lo que sucederá, ni le dirá a nadie lo que va a pasar. No sabemos cómo será el futuro. Siempre hicimos, pues, hacemos nuestros propósitos para el año nuevo. Todos hemos hecho buenos propósitos para el 2020. Sin embargo, en el 2020 que vino la pandemia por el COVID. Entonces, nadie sabe lo que va a pasar. Podemos tener prosperidad económica, podemos estar entrando en una recesión. No lo sabemos con certeza, no conocemos el futuro. Es más, no podemos controlar nuestra propia vida, Dios santo. Pero ¿qué piensa este hombre? Terminamos en el determinismo. Lo que ha sucedido estaba determinado. Una alusión al concepto de destino, concepto griego y musulmán. Bien, quizá la más severa crítica que hace a la doctrina clásica sapiencial es esta. ¿Cuál es esta crítica? No ganan la carrera los más veloces, ni los más valientes la batalla. No es el pan para los sabios, ni la riqueza para los inteligentes, ni la estima para los expertos, sino que todo depende de la ocasión y la suerte. O sea, alguien se sacrifica, lucha, eh, procura llegar temprano, se queda más horas después de su trabajo, se priva a veces del tiempo de la familia, y al final eso es reconocido solamente recibimos memos, sanciones, deméritos y las felicitaciones, los reconocimientos. Bueno, uno no trabaja tampoco por los reconocimientos o las felicitaciones, uno hace bien su trabajo y ese es su mismo premio, hacer un buen trabajo, ¿no? Eh, Pero todo depende de la ocasión y la suerte. O sea que, bueno, si alguien recibió su reconocimiento, bien. Y si no, pues tampoco. Listo. Igual. Así pues, esto es referente a la incapacidad para la sabiduría. Un segundo tema principal es el rechazo del sabio. ¿De qué sirve el consejo que dan los sabios sobre la seguridad y el bienestar de la comunidad si el poder político, ciego y sordo a lo sensato, recurre a la fuerza? Así pues nos dice Eclesiastés, mientras el necio está encumbrado en altos puestos, los que valen ocupan puestos insignificantes. El necio en altos puestos, los que valen en puestos insignificantes. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Por ejemplo, el Congreso, los padres de la patria. Creo que en el Perú es el único país donde a los congresistas se les dice padres de la patria. En fin, congresistas que se preguntan por qué se dice terrorista Polay. O sea, no han conocido historia. Congresistas que han desaprobado 7 veces el examen docente. Funcionarios, ministros, presidentes, que han recibido una mejor educación que nosotros. Han ido al extranjero, han estudiado, han tenido oportunidades y se convierten en ladrones con saco y corbata. Los necios en el poder y los que valen, los íntegros, los intachables,
pues sos insignificantes. Por eso estamos como estamos. Y eso que se escuchan mejor las palabras tranquilas de un sabio que los gritos de un capitán de necios. Dios, qué sabio este hombre, qué sabio. Tercer tema, inexistencia de la novedad. En el cosmos hay una imperturbable repetición que nos imposibilita sacar algo nuevo, como se describe en el poema del capítulo 1. Participamos en un ejercicio tan vacío de sentido como el movimiento del cosmos. El viento gira y gira sin un fin aparente. Los ríos avanzan sin parar. Las generaciones van y vienen. Los seres nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todos los días mueren personas, nacen niños. No hay nada nuevo. Entonces, ¿para qué nos esforzamos en buscar? ¿A qué concluye? ¿A qué conclusión llega Eclesiastés? He observado todas las obras que se hacen bajo el cielo y me he dado cuenta de que todo es vanidad y querer atrapar el viento. Ya lo torcido no se puede enderezar. Lo que falta no se puede contar. Acá podemos decir que es pues algo pesimista, ¿no? Ese está en malas juntas, para en droga, para con delincuentes, ¿no? Ese ese no va a cambiar, ¿no? Ahí quedó ya. Me he dedicado a distinguir la sabiduría y la ciencia, de la locura y la necesidad, y he concluido que también eso es querer atrapar el viento. O sea que los intentos por conocer la filosofía, qué es la vida, cómo vivir, hacer un plan de vida, el proyecto de vida, eso es querer atrapar el viento. ¿Cómo está pues la situación del hombre, del ser humano, según Eclesiastés? O sea, ya no hay novedad, pues claro, pues ya nada hay novedad. Quizá por un adolescente, un niño, un adolescente, que el niño no ha perdido la capacidad del asombro, ¿no? Se sorprende, pregunta por qué las cosas, pero uno ya, cuando van pasando los años, uno gana experiencia, aprende a golpes, los golpes de la vida, porque la vida es una profesora que primero nos toma el examen y después nos da la lección, si es que no seguimos los consejos de los padres. Eh, pues al final, nada, no podemos elaborar un proyecto de vida porque ya nada, no hay nada de novedad. Esa es la visión de Eclesiastés. Quizás para el niño adolescente hay el asombro ante descubrir cosas, realidades, el enamoramiento, la ilusión. Pero después ya con los años pasan y pesan, ya vemos, no, bueno, parte de la vida. Así que no soy un quinceañero, una quinceañera para ser engañado tan fácilmente. No, ya cuando uno va pasando los años, pues ya no hay novedad, ¿no? Es el desencantamiento del mundo que tiene la Max Weber, ¿no? La doctrina clásica identificaba sabiduría con honradez. Pues bien, si la sabiduría no puede lograr sus objetivos, tampoco la honradez. Pues los honrados fracasan y triunfan los sinvergüenzas, los corruptos, los que están en el poder. Es cierto que esa crítica a la doctrina de la retribución también es realizada por Job y algunos salmos, como el 73, pero aquí la crítica es extrema, si tenemos en cuenta el contexto negativo del libro. Dice la Nueva Biblia de Jerusalén, en capítulo 8, versículos 12 al 13. Yo tenía entendido que les va bien a los temerosos de Dios, a aquellos que ante su rostro temen, y que no le va bien al malvado, ni alargará sus días como sombra el que no teme ante el rostro de Dios. Tenía entendido que le va bien a los que temen a Dios, a los que cumplen los mandamientos, los que van a la iglesia. Tenía entendido que les va bien, ¿no? Y que al malvado le va mal. Pero en la práctica vemos que a veces ocurre al revés, ¿no? ¿Cuánta gente se ha sacrificado también? Misioneros, evangelizadores, ¿no? Se han sacrificado, han hecho muchas obras en silencio, por el bien del pueblo, la ciudad en los cuales ellos han vivido, luego ignorados, desconocidos su aporte, han gastado su vida y a veces, hay veces en que a veces mueren jóvenes o tienen una enfermedad muy grave. Y en cambio los malvados, los corruptos, como si nada,
gente de mal vivir que se droga todos los días en la puerta de la casa, que pueden dormir tranquilamente en la calle, su sistema inmunitario y es fuerte, no miden el peligro. Y bueno, podemos decir que relativamente les va bien, ¿no? Y al otro que tantos estudios, tanto ha gastado su vida por los demás, al final, igual, además puede morir más pronto que el otro. Sigamos. Cuarto tema, inutilidad del esfuerzo humano. En base a la experiencia, Eclesiastés concluyó con frialdad que los empeños y fatigas suman cero, son desengaño. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 2, versículos 11 y 20? Después reflexioné sobre todas las obras de mis manos, consideré lo que me había costado hacerlas. Concluí que todo es vanidad y querer atrapar el viento y que no hay ningún provecho bajo el sol. Así que terminé por desencantarme de todo el trabajo en el que me había esforzado bajo el sol. Listo. ¿Por qué? ¿Para qué afanarse en conseguir bienes si quizá no se podrá disfrutar de ellos? Más aún, se tendrá que dejarlos a uno que no ha trabajado, que podría ser un necio. Dice en el capítulo 6, otro mal grave para el hombre he observado, un hombre a quien Dios le da bienes, riqueza, honores, sin que le falte nada de cuanto pueda desear, pero al que Dios no le concede gozarlos, porque un extraño los disfruta, también esto es vanidad y gran desgracia, o sea, nadie sabe para quién trabaja. A veces gente que se sacrifica, trabaja, levanta su casa y al final otro se queda con la casa, Dios. Al final el mérito se lleva otra persona. Aborrecí también todos los trabajos en que me esforcé bajo el sol y que habré de dejar a mi sucesor, a mis hijos. ¿Quién sabe si será sabio o necio? ¿Quién sabe si mi sucesor en mi puesto de trabajo será sabio o necio? Y él disfrutará de todo el trabajo que hice con fatiga y sabiduría bajo el sol. Y eso también es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y sin embargo tiene que dejar su herencia a quien no la ha trabajado. Y eso es vanidad y grave daño. Así que, al final, como se dice, nadie sabe para quién trabaja. En fin, un caso extremo es quien trabaja con afán, pero inútilmente porque no tiene a quién dejar sus bienes, ¿no? Al menos uno, en el caso anterior, lo deja a sus hijos. Acá que se dice, bueno, si los hijos seguirán al padre o no, o gastarán todo lo que le dejó el padre, pero en este caso hay uno que no sabe para quién trabaja al final. Considere otra vanidad bajo el sol. Pensemos en un hombre que vive solo, no tiene a nadie, ni hijos ni hermanos, trabaja sin descanso, no se cansa de acumular riquezas. ¿Para quién se esfuerza sin disfrutar de nada? Esto es vanidad y un mal negocio. Capítulo 4, versículos 7 al 8. Cuánta verdad hay en estas páginas. ¿Sacrificarse para quién? ¿Para qué? Casos de personas que también sus ahorros ahorran desconfiando del banco, un incendio se quemó todo, fin. ¿Para qué se sacrificaron tanto? Además, la rivalidad entre colegas obliga a veces a tirar la toalla y a considerar pura vanidad esforzarse. Observé que toda la fatiga y el éxito en el trabajo es rivalidad y envidia entre compañeros. Dios santo. También es por ilusión y querer atrapar el viento. La competencia, la envidia, el acuchillamiento por la espalda. También a veces hay rivalidad, ¿no? Y este, ¿qué sabe? Y este, ¿qué podrá hacer? ¿No? A veces se juzga a las personas sin saber, ¿no? Es en el trabajo, sí, pues hay rivalidad, envidia, y a veces uno apoya y al final, por apoyar, ni las gracias. En fin, el sabio tradicional podría decir a Eclesiastés, mira Eclesiastés, el necio cruza los brazos y se va consumiendo. Dice, es mejor trabajar, o sea, uno le podría decir a Eclesiastés, bueno, Eclesiastés, es mejor trabajar a que estar con los brazos cruzados, ¿no? Y morir sin hacer nada. Pero podría replicar Eclesiastés diciendo esto,
Sí, pero más vale un puñado con tranquilidad que dos con fatiga. Bien. Quinto tema, el fracaso de la muerte. La muerte pues conquista, destruye todas las conquistas del ser humano y las hace inútiles. Ya hemos visto pues que tanto el sabio como el necio tienen el mismo final, ¿no? Al puro y al impuro les toca la misma suerte, al justo y al malvado, al que ofrece sacrificios y al que no los ofreces, al bueno y al pecador, al que jura y al que teme jurar, el que va a la iglesia todos los domingos y el que no va a la iglesia todos los domingos, el bueno, el malvado, el sabio, el ignorante, el rico, el pobre, todos tienen el mismo final. Es más, la muerte equipara a hombres y animales, ya hemos visto, ¿no? Es la misma suerte la de los hombres y la de los animales. La muerte de unos es como la de otros. Ambos tienen el mismo aliento vital, sin que el hombre aventaje al animal, pues todo es vanidad. Y hemos visto, ¿no? Muere el pericote, muere el pescado, cae en la trampa, se acabó. Igual, una cucaracha, písala, se murió, listo. Salimos, nos atropella el carro, pum, morimos, listo. Igual, murió la cucaracha, murió el humano, murió el pericote, murió el humano. ¿Los dos mueren? Sí, igual. A los dos les toca lo mismo, la muerte. Y no se sabe lo que pasará después de la muerte. ¿Quién sabe si el aliento vital del hombre sube arriba y el animal baja al fondo de la tierra? ¿Quién sabe lo que pasa después de la muerte? ¿Para qué nos sacrificamos tanto? Cursos, teología, filosofía, diplomados, maestrías, doctorados, capacitaciones, cursos del CIFOS, pero educa por aquí, por acá. Y al final, estudiando, trabajando, sacrificándonos. Y al final, ¿qué pasa después de la muerte? Si después de la muerte no hay nada. Y si no hay Dios, si no hay nada, nada, fin, se acabó todo con la muerte. Y si tiene razón el materialista, el agnóstico, el ateo, ¿quién sabe lo que pasa después de la muerte? ¿Quién ha regresado después de la muerte? Así que Eclesiastés está llegando pues ya, uno diría, pero ¿qué estás diciendo? Pero fíjense cómo este pensamiento está acá en la Biblia, ¿no? Aunque luego se afirme que el espíritu regresa a Dios, quien lo dio, se trata de una glosa, pues a continuación se dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Listo. Desde otra perspectiva podemos dar la bienvenida a la muerte para escapar del mundo torturado por la opresión, violencia y dolor. Mejor están los muertos que los nacituros, los que van a nacer, y los abortados. Considere también todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos, sin que nadie los consolara. La noticia salió: un minero no pagó cupo, muerto calcinado, asesinado calcinado dentro de su carro. Cupos en Gamarra. Y lo peor, ver a esa gente pobre, humilde, siendo estafada, engañada. Ese es un gran pecado, engañar a los humildes, hacer llorar a los que tienen bajos recursos. Eso sí, gravísimo. Vi llorar a los oprimidos sin que nadie los consuele, sin que nadie los consolara de la violencia de sus opresores. Gobernantes que culpan al predecesor, que no admiten sus errores. Y considera a los que ya han muerto más afortunados que los que todavía viven. Más afortunados aún a los que todavía no han nacido y no han visto las malas obras que se realizan bajo el sol. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, pero no disfruta de felicidad a pesar de su larga vida y ni siquiera tiene sepultura, yo digo que un aborto es más feliz que él, porque en un soplo viene y con la oscuridad se va, y su nombre queda enterrado en la oscuridad. ¿De qué sirve vivir 100 años, tener 100 hijos? Al final no se sacrifica por los hijos verán por uno al final. Ni siquiera tiene sepultura, qué fuertes palabras.
Y aunque parezca priorizar la vida sobre la muerte, Eclesiastés sigue aniquilando nuestras esperanzas. Mientras hay vida y esperanza, pues más vale perro vivo que león muerto. Los vivos saben que deben morir, pero los muertos no saben nada, no tendrán ya recompensa alguna y quedarán completamente en el olvido. Creo Marcel dice que la pregunta, la cuestión fundamental de la filosofía es el problema de la muerte, ¿no? Y decía el otro, tú no morirás. Pero al final te amaré por siempre, te recordaré por siempre. Al final todos son palabras. Te amaré por siempre, muere la persona y bueno, la vida sigue y esa persona que prometió amor eterno, luego se compromete con otra, bueno, la vida sigue, ¿no? No está mal, ¿no? Eh, y al final los muertos van quedando en el olvido, se hace recuerdo del muerto, misa de mes, misa del año, y después ya, poco a poco, ya no se le recuerda, es olvidado, y así nosotros también seremos olvidados. El poema sobre la vejez en el capítulo 12 muestra la amargura de Eclesiastés ante la visión de un cuerpo arruinado por los años e incapaz de encontrar gusto en nada, esperando que se caiga la corda en el pozo y el cubo se hunda para siempre en las oscuras aguas del fondo. No es la comparación que hace Eclesiastés, ¿no? La vida con el pozo. Es probable que el tema de la muerte sea el que haya generado la obra de Eclesiastés, porque si eliminamos el prólogo y el epílogo, tenemos una inclusión también, vanidad de vanidad, esto es vanidad, en 1.2 con 12.8. También hay dos poemas al inicio y al final sobre la inutilidad del esfuerzo ante la inevitable muerte, y los finales son derrotistas. No queda recuerdo de los antepasados y los que vendrán detrás tampoco queda recuerdo entre sus sucesores. Olvidamos y nuestros descendientes también serán olvidados. Listo. Antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la lámpara de oro, se quiebre el cántaro en la fuente y se caiga la cuerda en el pozo. Sexto tema, imposibilidad de conocer a Dios. Imposibilidad de conocer a Dios. Los sabios reconocían que Dios es invisible y que se define desde el misterio, ¿no? E hicieron grandes afirmaciones si vemos pues la teología de la creación en Proverbios y en Job. Ahora, Eclesiastés también reconoce el misterio que envuelve a Dios. Pero eso no lo mueve a adorarlo, sino a encoger sus hombros y decir, bueno, ¿y qué? Dios no ha dejado huellas en su creación y su actividad es tan misteriosa como su naturaleza. Así como el semen del varón en el vientre femenino da curso misteriosamente al alumbramiento de un ser humano sin que sepamos cómo, de igual modo es el obrar divino entre nosotros, una arbitraria presencia sin huellas. 11.5. Del mismo modo que no conoces cómo llega la vida al ser humano dentro del vientre de la mujer encinta, tampoco puedes comprender la obra de Dios que lo hace todo. No podemos comprender la obra de Dios. Bien, claro, ya sabemos que el semen con el óvulo y se forma un nuevo ser, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, claro, ya sabemos de la embriología, la biología, cómo será ese proceso, ¿no? La unión de las células, los gametos, el feto, el embrión, cómo se va desarrollando el ser humano dentro del vientre materno y después nace y sigue creciendo, ¿no? Se dan cuenta como algo tan pequeño o microscópico, ¿no? Como es el semen y el óvulo, ¿no? Líquido, ambos, ¿no? ¿Cómo pueden dar origen a un nuevo ser pequeño, minúsculo, y luego aparecen los huesos, los músculos, ¿no? Claro, ahora con la ciencia ya sabemos cómo, pero si nos podemos pensar cómo es, ¿no? Eh, con una gota, ¿no? Un espermatozoide es el que fecunda al óvulo, o el óvulo es el que acepta a un espermatozoide, ¿no? Porque no es el que llega primero, y luego surge un nuevo ser. Así como nosotros no podemos comprender cómo surge, ¿no? Eh, contemplarlo, porque sabemos que en la ciencia ya sabemos cómo es este proceso, ¿no? Pero si nos podemos pensar, ¿no? Qué maravillosa es la creación, ¿no? O ese proceso de engendrar. Tampoco podemos comprender la obra de Dios que lo hace todo. Y a veces, muchas veces decimos, ¿no? Dios quiere que tú hagas X. Bueno, ¿y qué? ¿Tú cómo sabes? ¿Dios ha hablado contigo? Dios quiere que hagas esto en tu vida. Ah, ya.
¿Y cómo lo sabes tú? Dios te ha dicho, dile a fulanito, dime a mí lo que tengo que hacer. Tú eres el emisario, el portavoz de Dios. Y también cómo manipulamos la vida de los demás, ¿no? Usando el nombre de Dios. ¿Podemos comprender la obra de Dios que lo hace todo? O sea, si las ciencias naturales, o sea, eso, por ejemplo, eh, como vemos del esperma, el óvulo, cómo surge un ser humano, y si nos ponemos a ver los programas sobre los animales, ¿no? Videos sobre los animales, cómo crecen, se desarrollan, cómo conviven, y decimos, ¿no? ¿Cómo es la naturaleza, ¿no? Si las ciencias, si el mundo natural nos sorprende, más aún Dios, pero no podemos comprender la obra de Dios que lo hace todo. O sea, Dios está presente, pero es una presencia arbitraria. Eh, um, Así como, por ejemplo, muchas veces culpamos a los demonios, ¿no? Cuando quizás, o muchas veces es descuido del ser humano, ¿sí? De veces los demonios quizás no estén actuando y siempre echando la culpa a los demás, ¿no? Y igual, ¿cómo sabemos si algo es casual, es la presencia de Dios? ¿Cómo saberlo? No lo sabemos. Dios es como un muro en el que se estrellan nuestros esfuerzos por conocerlo. 8:17. He considerado todas las obras de Dios y he visto que el hombre no puede descubrir todas las obras que se hacen bajo el sol. Por más que se esfuerce en buscar, no encuentra. Incluso el sabio que pretende conocer tampoco encuentra. Incluso lo que se considera sabio, inteligente, letrado, docto. No. No comprendemos todo. Es más, no tenemos seguridad en la disposición de Dios hacia su criatura. He reflexionado sobre todo esto y he llegado a esa conclusión. Redoble de tambores. Aunque los justos y los sabios con sus obras están en manos de Dios, claro, sabemos que nuestra vida está en manos de Dios, es la providencia. El hombre no sabe si Dios lo ama o lo odia. Dios santo. Capítulo 9, versículo 1. Por eso Voltaire decía, el filósofo francés Voltaire decía, Eclesiastés es el libro pues de un escéptico, de un agnóstico, en ¿qué hace este libro de un escéptico en una biblioteca sagrada? No sabemos si Dios nos ama o nos odia. Qué fuertes palabras, fuertes declaraciones. Claro, sabemos que nuestra vida está en manos de Dios, pero ¿podemos conocer más sobre Dios? No, no podemos. Peor aún, Dios es culpable de nuestro fracaso cognitivo, pues nos prueba para hacernos ver que somos animales. Hacer que los hombres pensé así. Dios los prueba para que vean que por sí mismos son animales. A veces nosotros buscamos problemas, nos metemos en problemas y después decimos, Dios, ¿por qué has permitido esto? Y Dios dirá, ¿pero qué? Yo no he hecho nada, ¿acaso te he metido a este problema, a esta prueba? Tú solito te has metido, pues, ¿no? Así que afronta lo que has hecho. Hablando de problemas que nosotros causamos, ¿no? A veces, no hablando pues a veces no me refiero con eso con enfermedades, que peor, ¿no? O sea, ¿por qué Dios permite eso, no? Niños con cáncer, con leucemia, adolescentes que tienen que hacerle diálisis 3 veces a la semana, que sufren los dolores de los hincones, las agujas y dicen, no, prefiero morir. ¿Por qué? Eh, Chicas, adolescentes que quedan embarazadas, quizás luego tienen un aborto espontáneo, tienen una expectativa, ¿no? Frente a una nueva vida, al nuevo ser que llevan en su vientre y quizá, bueno, no pueden, no llegan a ser madres. Eh, Ahora acá dice Dios los prueba. Eh, Habría que reflexionar sobre eso, ¿no? Dios nos prueba para hacernos ver que somos animales, o sea, no, o sea, no podemos conocer ni bueno, ni las ciencias naturales, o es decir, bueno, comprendemos obviamente las ciencias naturales, o sea, la naturaleza, ¿quién ha dado la fuerza a los animales, las estrellas? ¿Cuánta arena hay en el mar? En las playas, podemos contarla. ¿Cuánto pesan las cordilleras, las montañas, las estrellas que están ahí?
nos ven nacer, nos ven morir. Entonces es un misterio, ¿no? Y luego decimos, hay un Dios. Sí, nuestra vida está en manos de Dios, la del sabio, la del justo y la del injusto. Pero al final somos también como animales, en el sentido que no podemos, es decir, nuestra capacidad cognitiva eh, no está tan desarrollada. Bueno, entonces Scott diría que sería por como estamos en condición de viadores, de caminantes en este valle de lágrimas, a raíz de, porque estamos en el estado de caída, ¿no? ¿Dónde queda el aliento divino de Génesis 2:7? ¿No? Entonces, fíjense que este ha llegado Eclesiastés a un grado de cuestionamiento. eh, Nuestro fracaso cognoscitivo, sí, nuestro fracaso cognoscitivo. Como dice, eh, como menciona Víctor Morla Asensio en su libro Libros a Pinceles y otros escritos, de la página 181 a la página 216, que estamos, que estoy resumiendo en esta proyección, ¿no? Del cual seguimos su exposición. ¿Dónde quedó el aliento divino de Génesis 2:7? El hombre, imagen y semejanza de Dios. No, nada. ¿Dónde está cuando dice el Salmo, lo dice, es un poco inferior a los ángeles? Acá no, acá estamos mucho más abajo que los ángeles ya. No podemos saberlo todo. Acá no podemos hablar de un aspecto prometeico del ser humano. Es un fracaso cognoscitivo el que tenemos, eso sí. No podemos abarcarlo todo. No sabemos todo. Hay que ser sinceros y honestos al reconocer que no tenemos respuesta para todo. Sabemos que Dios permite el mal, pero no sabemos por qué Dios lo permite. Eh, Ahí pues en esos casos, bueno, ante el problema del mal sería pues no, abrazar a la persona y decir estoy contigo, cuenta conmigo. Pero a veces las respuestas son insatisfactorias. Eso sería para reflexionar, ¿no? Y para leer más también sobre Eclesiastés, ¿no? Porque también podemos ahondar en esto leyendo más comentarios bíblicos a esta sección de Eclesiastés, ¿no? Sobre todo el capítulo 3, versículo 18. Séptimo tema de Eclesiastés, los placeres. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Si ya tenemos un fracaso epistemológico, un fracaso cognoscitivo, que no podemos comprender los misterios de la vida, de la existencia, y mucho menos a Dios, ¿qué nos queda, hermanos? Comer y beber. Listo. Así es. Comer y beber. ¿Qué nos dice en el capítulo 11, 7 al 10? Dulce la luz y agradable los ojos ver el sol. Por muchos años que vive el hombre, que los disfrute todos y tenga en cuenta los días de oscuridad, que serán muchos. La juventud es corta, la vejez es larga. La juventud divino tesoro, como diría Rubén Darío. Todo lo que sucede es vanidad. Disfruta joven en tu adolescencia y sé feliz en tu juventud. Sigue tus sentimientos, dale alas a tus ilusiones, ten presente que de todo eso te juzgará Dios. Aleja la tristeza de tu corazón y aparte el sufrimiento de tu cuerpo, porque la adolescencia y la juventud pasan rápidamente, así es. La belleza es el primer regalo que nos da la vida y es el primero en quitárnoslo también. Así es, ese es el acme. Por eso vemos en los medios de comunicación, los programas de espectáculo, ¿no? El culto a lo juvenil, a lo corpóreo. Después ya, no, la vejez, ya eso no es llamativo, no, eso se ignora. Pero ya al inicio de su obra nos advirtió que la alegría y los placeres son vanidad. Me dije, prueba la alegría y busca el placer, pero resulta que también eso es vanidad. Pero no nos invita al hedonismo, pues el disfrute de las cosas buenas es un don de Dios. Y entonces, ¿qué es la felicidad? Si tenemos este fracaso cognitivo, ¿dónde está la felicidad? ¿En los hijos? ¿En el cónyuge? ¿En el trabajo? ¿En los títulos? ¿En la casa propia? ¿Dónde? ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué nos dice Eclesiastés? La felicidad, la única, consiste en comer, beber y disfrutar el fruto del trabajo, pues eso es un don de Dios. Entonces, ¿cuál es la felicidad? Comer tu cachito de mantequilla,
tu caramandunga, tu pan baguette, tu empanada, tu pionono, tu pay de manzana, beber tu seafood, tu cerveza, tu vino y disfrutar el fruto del trabajo. Listo, esa es la felicidad. Listo. Hemos llegado a esa conclusión, hermanos. ¿Qué es la felicidad? Comer, beber y disfrutar. Listo. Ahí está. Resumen de la vida. Comer, beber y disfrutar. Qué sabio era este hombre. Qué sabio. Por otro lado, la vanidad, los placeres y la riqueza no se debe a que nuestra vida es efímera. También eso es una gran desgracia. Como vino, así será. ¿Qué provecho sacará de haber trabajado inútilmente? Nacemos y morimos. Listo. Se debe además que tantas riquezas nos hagan no poder dormir. El sueño del trabajador es dulce. Coma poco, mucho. Pero al rico no le dejan dormir sus riquezas. ¿Por qué? Porque cuando uno ya tiene cosas, ya te llaman los sicarios, los extorsionadores, entonces ya no duerme tranquilo. Eres pobre, pasas necesidad. Pero dice, el sueño del trabajador es dulce, coma poco, mucho. Pero el rico, ¿no? El que tiene posesiones, ya al toque ya es amenazado, extorsionado. En fin. Pero como dijo un ministro de Humala, creo, ¿no? La inseguridad ciudadana es una percepción, una percepción. En fin, en fin. Y que en plena vitalidad un revés la fortuna cabe con la prosperidad, pues pierde esa riqueza en un mal negocio y nada le queda para el hijo que engendra. Pente apostó, listo, se acabó todo. No supo invertir, no supo ahorrar. Entonces, nuevamente, como estamos diciendo, la conclusión es pues que la felicidad es comer, beber y disfrutar. Y esa es la recompensa. Es más, la percepción de que mejor son dos que uno para así afrontar una caída, la noche fría o un ataque, es una percepción altruista o quizás no. Eclesiastés está sumido en una visión de un mundo sin sentido. Y lo lógico es que él busque la compañía de alguien que piense como él y así consigan algo de consuelo. Una pena entre dos es menos atroz. Y si, y si yo soy escéptico y encuentro a alguien que también sea escéptico, bueno, pues ya somos dos al menos, ¿no? Quizá esa sea la percepción de Eclesiastés, ¿no? Pero las mismas fuentes del placer, la comida, la bebida, la ropa, el perfume, las mujeres y la juventud son vacías y efímeras como la misma vida. Y el disfrute del placer también es un don de Dios. O sea, si sentimos estos placeres de la vida, eso también es un don de Dios. Está todo bajo el control divino, ¿no? Bueno, y entonces, ¿para qué los placeres? ¿No? Como comenta Craig Schwab, podemos recordar momentos pasados de satisfacción efímera en la juventud. Pero este recordatorio se pierde cuando la muerte nos lleve a la nada. Ah, Dios, esto ya parece en existencialismo. Estamos ante textos de existencialismo en su versión más extrema, ¿no? Claro, solamente nos queda recordar, ¿no? Los buenos recuerdos de la juventud. Recordar es volver a vivir. Nadie me quita lo vivido. Pero al final, todo termina con la muerte. Así es. Esa es la pura verdad. Esa es la realidad. Así es la vida. Octavo tema. Injusticia y temperancia. Eclesiastés capta los atropellos sociales. En lugar de la ley está el delito y en lugar de la injusticia. ¿No? Jueces o fiscales, ¿no? Que liberan a los delincuentes, la policía los atrapa y luego son soltados, huyen del país, Dios santo. Considere bien otras opresiones, como ya vimos ese texto, ¿no? Llorar a los oprimidos sin que nadie los consuele, ¿no? Pero su actitud es escapista, a veces derrotista y sutilmente culpa a Dios. Y más afortunados aún los que no han nacido y no han visto las malas obras que se realizan bajo el sol. Si ves que en una región el pobre es oprimido y son quebrantados el derecho y la justicia, no te extrañes de eso, porque una autoridad está sobre otra autoridad y sobre todas hay una autoridad suprema. O sea, como diciendo, ¿no?
Si hay oprimidos, si hay opresión, no te sorprendas, ¿sí? Porque bueno, está el nivel local, regional, nacional y además arriba, ¿quién está? La autoridad suprema, ¿cuál es? Dios, ¿no? O sea, como darle acá sutilmente responsabiliza a Dios, ¿no? Claro, nosotros podemos decir, por ejemplo, eh, no podemos estar indiferentes si vemos que dos hermanos, dos estudiantes, dos compañeros se pelean, ¿no? No podemos ser observadores fríos y ver a ver quién gana. ¿No sería tal vez esa la postura de Dios? Porque Dios mira, hicimos Dios, haz justicia, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, ¿cuáles son las manos de Dios? Nosotros, ¿no? Dios actúa a través de nosotros, sí, pero, hombre, al final todo no está en manos de Dios también. O sea, si hay opresión, si hay corrupción, ¿es porque Dios lo permite? Sí. ¿Por qué lo permite? No lo sabemos, ¿no? A lo largo de su obra, Eclesiastés parece compartir el ideal de la conducta encapsulado en el aforismo griego nada con exceso. No seas justo en exceso, no seas justo en exceso, porque el que es justo ya lo agarran de tonto. Ni te hagas demasiado sabio. ¿Para qué tanto estudiar? ¿Para qué darte un mal rato? No seas tampoco malvado en exceso, ni seas irreflexivo. ¿Para qué morir antes de tu hora? O sea, ni tan bueno ni tan malo. También nos recomienda la prudencia en lo religioso. Cuando lleves un asunto ante Dios, no te precipites en hablar ni se acelere tu corazón porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Procura no hablar mucho. Mejor es no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. No consientas que tu boca te haga culpable ni digas ante el mensajero de Dios que fue una inadvertencia. ¿Por qué vas a irritar a Dios con tu palabra para que destruya la obra de tus manos? Entonces también hay que ser prudentes cuando se hacen, ¿no?, esas promesas, votos a Dios, ¿no? Por lo opuesto, Eclesiastés se sitúa quizá conscientemente en la periferia de la reflexión sapiencial, ¿no? Entonces, como podemos ver, Eclesiastés pues se aleja de esa teología de retribución de Job, perdón, de Proverbios, y pues obviamente Eclesiastés se coloca entre los que cantan fuera de coro, ¿no? Pero ¿por qué Eclesiastés está en el libro, en el canon bíblico? Lo que pasa es que siempre en el grupo siempre hay, ¿no? El que cuestiona, el que a veces viene, el que participa poco, pero sin embargo él también es un hermano, también debe ser integrado en la comunidad, y no porque tenga unas ideas un poco escépticas, pesimistas, agnósticas, también es su hermano, no debe ser excluido en la comunidad, ¿no? Ahora que tanto se habla de la sinodalidad, ¿no? Bien, ahora veamos el significado, luego de haber visto esos temas, el significado de Eclesiastés a la luz del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, hay creencias confirmadas, ¿no? Que hay un solo Dios creador, trascendente y todopoderoso, sí. Que la humanidad fue creada por el aliento divino y está destinado al polvo del que salió, sí. Eso también lo afirma Eclesiastés. Que el hombre con su libertad es responsable de la corrupción, sí. Por ejemplo, en la traducción de Nácar Colunga de 729 dice: Dios hizo recto al hombre, mas ellos se buscaron muchas perversiones. O sea, a veces nosotros, como ya habíamos comentado más arriba, nos buscamos problemas. Ahora, creencias silenciadas o reinterpretadas, por ejemplo, obviamente no menciona el tema de la providencia, ni confiar en Dios, ni ser amigos de Dios siquiera. No comparte el entusiasmo del escritor sacerdotal sobre la verdadera creación, porque en Génesis dice, eh, Dios, y vio Dios que, que su obra era buena. No, acá dice que Dios lo hizo todo hermoso, no bueno, es lo que dice Eclesiastés. Y el enfoque sobre el mal en Eclesiastés en otros libros, ¿no? Ese tema de la profecía de los malvados y la falta de retribución al honrado,
también es visto pues por otros, por algunos profetas, salmistas y también por el autor del libro de Job, ¿no? Pero a diferencia de ellos, Eclesiastes no saca cara a cara, no saca cara por Dios, no reivindica la justicia divina. Destaca la libertad y soberanía de Dios, como si dijera que querer comprender sus designios es como querer bucear en la propia naturaleza de la divinidad. Ahora, mientras que Job no se resiste al silencio de Dios, se trata de provocarlo, interpelarlo para que salga de su escondite, ¿no? Porque Dios, Job dice, quiero saber, después de haber escuchado a sus amigos, dice, yo quiero escuchar a Dios, a ver Dios, háblame tú. Pero Eclesiastés no hace eso, simplemente acepta con impotencia y encogimiento de hombros el silencio y la libertad de Dios, el silencio de Dios, el eclipse de Dios, ¿no? Diría Martin Buber, el filósofo judío. Pero eso no implica una relación personal con él. Por eso Eclesiastés no hace una plegaria a Dios, no se lamenta, no se queja por su silencio y aparente injusticia. Los salmistas sí se quejaban de los mismos males que agobiaban a Eclesiastés, pero se quejaban porque tenía una relación personal con Dios. Pero Eclesiastés no se toma la molestia, no. Bien, ahora veamos Eclesiastés en su relación con el Nuevo Testamento. Para esta sección seguimos a Tremper Longman y Raymond Dillard en su introducción al Antiguo Testamento en las páginas 287 a 288. Eclesiastés no es citado en el Nuevo Testamento, pero hay una alusión que hace Pablo en Romanos 8. Entiendo por lo demás que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos manifestará. Porque la creación misma espera adelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. Condenar al fracaso, matayotes, inutilidad, vacuidad, vanidad, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso, la creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre, la corrupción y participará así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente. Ahora, la palabra griega matayotes, fracaso, empleada por la Septuaginta, traduce pues la palabra hebrea favorita de Eclesiastés, que es Hebel o vanidad. Eclesiastés pues suena moderno, ¿no? Porque captura vívidamente la desesperación de un mundo sin Dios. Pero la diferencia es que el mundo moderno no cree que Dios exista. Eclesiastés cree que sí existe Dios. Lo que hace él es cuestionar su amor y preocupación. Entonces, por lo tanto, el resultado es que nada tiene significado, ni la riqueza, ni la sabiduría o el amor. Después de todo, la muerte termina con todo. Obviamente que Eclesiastés reflexiona así porque no ve nada más allá después de la muerte. Entonces podemos decir pues que Eclesiastés tiene razón en que el mundo sin Dios no tiene sentido. En cambio, en la nueva alianza, Jesús nos redime pues de la vanidad, del sinsentido del mundo en el que sube Eclesiastés. Aunque Jesús también experimentó lo mismo que Eclesiastés cuando Jesús estuvo en la cruz. Ahora, gracias a Jesús podemos encontrar un significado a las dimensiones en las que Eclesiastés se sentía oprimido. No, Jesús ha restaurado el significado de la sabiduría, del trabajo, el amor y la vida. Y enfrentando la muerte conquistó el mayor temor de Eclesiastés. Mostró que la muerte no es el final de todo significado, sino el ingreso a la misma presencia de Dios. Y obviamente, pues, es que Eclesiastés no toca el tema de la resurrección, ¿no? No toca el tema de la resurrección. De ahí, pues, esta expresión o este hilo argumental de que todo termina con la muerte, ¿no? Muy bien, estimados hermanos, espero que les haya gustado y hayan aprendido eh, sobre esta introducción, presentación del libro de Eclesiastés. Les animo a que sigan viendo videos similares, tanto en Facebook como en YouTube, buscando Salón de Teología. Les estaré también muy agradecidos si dan un like o me gusta
Y también si desean, pues puedan colaborar para poder hacer estos resúmenes y comprender mejor los textos bíblicos. Les agradezco mucho su atención, soy Víctor Candela, me encomiendo sus oraciones y gracias, será hasta otra ocasión. Bendiciones.